Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, en este vídeo os quiero explicar por qué duele algo cuando ya debe dejar de hacerlo. Vale, pues yo la culpa se las echo a las fibras C, a las fibras nerviosas C. ¿Y qué son las fibras nerviosas C? Pues ahora os cuento un poco más. Nuestro sistema nervioso se divide en el central y en el periférico. El sistema nervioso periférico es somático, ¿no? Y sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso periférico somático se divide a su vez en neuronas sensitivas y neuronas motoras. ¿Vale? Las neuronas sensitivas son aquellas que transportan información aferente, que llega de fuera, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? El tacto, el olor, la temperatura, la sensibilidad, la propiocepción, ¿vale? Y las neuronas motoras, que son las que inervan lo que es los músculos esqueléticos, ¿no? El tejido musculoesquelético. Y después está el sistema nervioso periférico autónomo. El autónomo, a su vez, también se divide en neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas sensitivas tienen lo que se llama, controlan lo que es el medio interno y tienen interreceptores, ¿vale? Entre ellos hay dos interreceptores muy importantes, que son los mecanorreceptores y los nociceptores. Nos tenemos que quedar con estos de aquí, en este vídeo, los nociceptores. ¿Por qué? Por esto. Los nociceptores son, el tipo de nociceptores son fibras A delta y C. ¿Y por qué digo? Porque cuando hay una lesión en el tejido, lesión de origen por una contracción muscular, por un espasmo muscular, por una isquemia, una falta de sangre en el tejido, por una distensión, una extensión de estructuras, se produce una liberación de mediadores químicos, como por ejemplo potasio, cinina, prolactina. Esa liberación de mediadores va a producir una estimulación de fibras nerviosas, fibras nerviosas nociceptivas. ¿Recordáis? Nociceptivas. Estas, las del sistema nervioso periférico autónomo, sensitivas, nociceptivas, que son las del dolor. Y hay dos tipos de fibras nerviosas sensitivas, nociceptivas, las A delta y las C. La diferencia entre una y otra es que la A delta se activa primero ante una lesión del tejido. Son rápidas. Y son rápidas porque tienen mielina. Y las fibras C se activan después de activarse las A delta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no tienen mielina, son amielínicas. Y estas son las que le echan la culpa del que el dolor se cronifique, porque siguen activas. Esa sensación de dolor, de frío, de calor, de prurito. En algunos casos hay una liberación, sigue habiendo una liberación de mediadores químicos, cuando ya el tejido no está lesionado. Y por lo tanto sigue habiendo una estimulación de fibras. No de las A delta, que ya se inactivan, sino de las C, que siguen persistiendo, siguen estando. Y son las que siguen dando una señal dirigida al centro, al sistema nervioso central, al área somatosensorial del cerebro, donde se cree, como si hubiera dolor, como si existiera habiendo dolor, cuando no lo hay. Cuando no hay una razón del dolor, más bien dicho. Y para un esquema sencillo y rápido, os pongo este ejemplo. Neymar sufre una caída, un golpe muy fuerte en la espalda. Aquí lo tenemos, se cae. ¿Por qué se cae? Porque le duele, ¿no? Lógicamente. ¿Y por qué le duele? Porque ha habido
un golpe. Ese golpe ha provocado lo que hemos dicho anteriormente, un daño en el tejido estructural, produciendo una liberación de sustancia química, como hemos dicho, iones de potasio, cinina y prolactina. Eso va a producir una estimulación de receptores, ¿vale? De esa neurona sensitiva, ¿vale? Autónoma, que va a producir una activación de fibras nerviosas tipo A y C. Esas fibras nerviosas tipo A y C van a conducir la sensación de dolor, la van a conducir por la neurona de primer orden, que es la que va desde los receptores hasta el asta posterior de la médula. Va a inhibir a las células, a las fibras T, y va a activar, va a seguir activando a otra neurona, que es la neurona de segundo orden, que va desde la médula espinal hasta el tálamo. ¿Vale? Aquí es importante que se decusa, lo que es las fibras se decusan a este nivel, ¿vale? Donde está en la asta posterior de la médula, se decusa hacia el lado contrario, ¿vale? La parte anterolateral. Sube hacia la neurona, asciende por la ayuda de la neurona de segundo orden hasta el tálamo, y del tálamo hasta el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral se transmite por medio de la neurona del tercer orden, ¿vale? Y esto es lo que os intento demostrar, que cuando un dolor es crónico es porque realmente las fibras C, las A no, porque las A se han inactivado ya, pero las C siguen activas, ¿vale? Los nociceptores de fibras tipo C sensitivas del dolor siguen activas y siguen transmitiendo el impulso nervioso, sí, de dolor a la corteza cerebral, ¿vale? Y en el siguiente vídeo os voy a explicar por qué se utiliza la terapia manual y su relación con la inhibición de las fibras C. Hasta luego.